Queremos bendecir a los que están ahí en sus casas mirándonos. Ojalá que la palabra que vamos a proclamar esta noche sea la que usted está necesitando, la que Dios había predestinado para usted desde antes de la fundación del mundo. Yo tal vez no quiero tomar mucho tiempo hoy, pero me gustaría invitarlos para que abran su Biblia conmigo en el primer libro de los Reyes, el 3er capítulo. Es un texto del que tal vez hemos oído hablar, tiene que ver con el segundo, o más bien el 3er rey de Israel, que fue Salomón. Y tiene esta historia yo creo que tiene algunas enseñanzas importantes para nosotros. Capítulo 3 del primer libro de los Reyes, por favor, me avisan cuando lo tienen. ¿Lo tienen? Salomón es un personaje importante en la historia de Israel, es un personaje importante en la historia de la Biblia, es tan importante que hasta el Señor Jesucristo lo mencionó. Salomón tiene fama en la Biblia de ser el hombre más sabio que ha existido, y eso es mucho decir. No sé a usted, pero a mí me gustan las personas inteligentes. No, usted no. A veces uno se siente incómodo, se siente intimidado cuando la persona con la que está hablando es muy inteligente. Pero la inteligencia es bonita. Normalmente la gente inteligente es buena gente. Son un poco raros, son excéntricos, pero son buenas personas. Hay que tenerle miedo a los tontos. Yo le tengo mucho miedo a la gente tonta, le tengo mucho miedo a la gente infeliz. Son los que hacen más daños. Normalmente la gente inteligente es gente que también trata de encontrarle la comba al palo, trata de encontrarle el acomodo a las cosas, a la vida, y disfrutan su vida. Y por esa razón Salomón para mí es un personaje muy atractivo, porque la Biblia, o Dios mismo, dicen que es el hombre más sabio que ha existido. Si a usted le interesa la gente inteligente, debería leer todo lo que la Biblia dice acerca de este hombre, porque este mundo tiene tipos geniales. Ha habido hombres y mujeres con un cerebro extraordinario, con una mente prodigiosa. Existen muchos genios todavía, pero la Biblia dice que Salomón es mayor que todos ellos. De hecho, el único que ha dicho que es mayor que Salomón se llama Jesús de Nazaret. Él dijo, aquí hay uno más grande que Salomón. Entonces imagínense la clase de cerebro que tenía Jesús también. Algunas personas piensan que la Biblia es para tontos, pero no, hermano, la persona más sencilla, un niño, puede entender el mensaje de Dios. Pero también el cerebro más poderoso se agota y no logra descubrir todas las profundidades de la revelación de Dios. Eso es lo lindo de este libro. O sea, si es para salvarse, si es para obedecer, un niño lo puede entender. Usted no necesita tener un cociente intelectual de 200. Y si lo tiene, tampoco va a terminar nunca de entender todo lo que Dios tiene para revelarnos en este libro. Es maravilloso. ¿Cómo sabemos que Salomón era tan inteligente? La historia empieza aquí en el tercer capítulo del primer libro de los Reyes, en el versículo 3, dice que Salomón amó a Jehová y andaba en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Vamos a empezar despacio esta noche, no vamos a predicar, tampoco la garganta me está ayudando. Perdón. Pero vamos a tratar de ir explicando, de ir aprendiendo juntos. Salomón es un personaje interesante. Su papá es el segundo rey de Israel, es David, es lo que nos está diciendo aquí. Pero David tuvo, que nosotros sepamos, por lo menos 8 esposas. Antes de gobernar en la ciudad de Jerusalén, había gobernado en una ciudad que se llama Hebrón, y cuando estaba en Hebrón sabemos que tenía 7 esposas, y sabemos que tuvo hijos e hijas con algunas de estas esposas. Cuando se traslada a Jerusalén, no le basta con tener 7 mujeres, sino que un día, en la época que todos los reyes de esa región salían a combatir, David se había quedado en el palacio de él y estaba en la terraza del palacio, probablemente del segundo piso, y desde la terraza vio el patio de algún vecino. Y en el patio del vecino había una mujer bañándose. Como en aquella época no había vestidos de baño, ni tangas, ni bikinis, suponemos que la señora se estaba bañando como Dios la había mandado al mundo. Esta señora se llamaba Betsabé. Betsabé era casada con un hombre que se llamaba Urías.
Y este hombre no era israelita, pertenecía a un pueblo enemigo de los israelitas que se llamaban los eteos. Sin embargo, Urías, que era eteo, había abandonado su nación, había abandonado su gente, su pueblo, su idioma, y se había venido a vivir a Jerusalén. Estando en Jerusalén, Urías se hizo amigo del rey David. Tan amigo que se convirtió en uno de los guardaespaldas de David, en uno de la escolta personal del rey. Y cuando llegó la hora de ir a la guerra, David se quedó en el palacio y mandó a pelear a su amigo Urías. Resulta que la mujer que David está viendo del terrado no es cualquier mujer. Betsabé es la esposa de Urías. Así que esto es ya nada más el don de sospecha que yo tengo. La Biblia no lo dice, pero yo sospecho que no fue casualidad que David se hubiera quedado ese día en Jerusalén. Que no fue casualidad que David estuviera encaramado en el techo del palacio, sino que Urías no era un desconocido para David, era su guardaespaldas, era su amigo, eran vecinos, tan cerca vivían que David podía ver desde el terrado de su casa el patio de la casa de Urías. No sé si me estoy explicando. Y lo que yo creo es que David aprovechó la oportunidad de que Urías estaba lejos y que él era rey, y mandó a traer a Betsabé. Dijo: ¿qué es esa mujer tan guapa? Tráigamela para el palacio. Obviamente no la mandó a traer para contar chistes, no la mandó a traer para cantarle los salmos que él cantaba, sino que tuvo relaciones sexuales con ella a escondidas, según David. La mandó para casa, nadie se dio cuenta de nada, excepto la única persona que verdaderamente importa. Y entonces Dios le habla a un profeta que tiene ahí en Jerusalén, que se llama Natán, y le dice que vaya y reprenda a David. ¿Por qué? Porque pasan varias semanas y Betsabé descubre algo fatal. Descubre que no está menstruando, que no le está viniendo la regla. Y normalmente cuando a las mujeres les pasa eso, es porque están embarazadas. Y entonces le manda un recado a David y le dice: David, o sea, usted es más peligroso que darle una pistola a un loco. ¿Por qué? Porque yo tengo tiempo de estar casada, de tener relaciones con mi marido y no he quedado embarazada. Me acuesto con usted una vez y me deja embarazada, estoy embarazada. Entonces David empieza a tirarse el cabello y dice: Dios mío, ¿qué hago ahora? No cree que es el primer hombre en la historia que ha pasado por eso. ¿Qué hago ahora? Qué mala suerte, ¿cómo dejé embarazada a esta vieja? Ay, Dios mío. Ahora se va a dar cuenta al marido y se le enciende el foco y dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a llamar a Urías, que está por allá lejos peleando, y le voy a decir que necesito hablar con él. Como somos vecinos, cuando Urías venga a estar en el desierto y de matar gente y de recibir heridas y de curar soldados, va a querer ver a su mujer. Y entonces todavía las fechas más o menos van a calzar. Urías va a creer que el niño es un 7mesino. Algún cuento de... Él manda a llamar a Urías, lo invita al palacio, él le da de comer, ponen vino hasta para tirar para arriba y emborracha a Urías. Y le dice: Urías, ya comimos bastante, ya tomamos bastante, ahora váyase para su casa y descanse, porque usted la ha estado pasando muy duro estos días. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse, para mí, interesante. ¿Sabe qué hace Urías? Le dice: David, yo no soy capaz de irme a dormir a mi casa y dormir bajo techo mientras mis hombres están durmiendo en la intemperie. Yo no soy capaz de irme a abrazar a mi mujer mientras mis hombres están rifando la vida por allá. Yo me voy a quedar durmiendo afuera de mi casa. No sé usted, hermano, pero si yo hubiera sido David, yo hubiera dicho: tierra, trágame. Porque lo que Urías está diciéndole a David es: eso es precisamente lo que usted está haciendo. Está aquí tirándosela riquísimo en el palacio, comiendo súper bien, tomando buen vino, y nosotros nos estamos rifando la vida ya. Ese era el momento que David tenía que haber llorado y decirle: mire, Urías, lo siento, yo he sido un mal tipo, he abusado, he traicionado la confianza que usted había puesto en mí, yo lo engañé con su mujer no tiene la culpa. Pero David no hace nada de eso. Le ruega y le dice: vaya, y se lo deja varios días, y Urías no entra a la casa. Ahora David está en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque Urías no es tonto, y cuando saque los números y cuando termine la guerra, se va a dar cuenta que su señora tiene un hijo y que él no estuvo en esas fechas en la casa, y va a atar caos. Va a decir: David me emborrachó, David insistió en que yo fuera a dormir con mi mujer, aquí hay gato encerrado. Entonces David, que no era nada tonto, hace una carta para el general del ejército que está ya peleando, y le dice: mira, el hombre que lleva esta carta va a ser Urías, no dejes que él vea la carta. Cuando recibas la carta, ataca a la ciudad enemiga
y pon a Urías en la primera fila de soldados. Cuando los enemigos salgan a pelear, échate para atrás con todos tus hombres y deja a Urías solo. Lindo David, ¿verdad? Porque en este momento solo hay 5 personas que saben lo que está pasando: Dios, Natán, Betsabé, David y Urías, que él sabe que no ha dormido con su mujer. Si Urías muere sin abrir la boca y sin saber que su mujer está embarazada, según David nadie se va a enterar. ¿Me estoy explicando cómo va la historia? Bueno, pues ese hijo que nace de esa relación ilícita muere bebé, se enferma. David empieza a ayunar y a llorar para que el niño no muera, pero el niño muere. Y David entonces ya se trae a Betsabé a vivir legalmente a su casa. ¿Por qué legalmente? Porque ahora Betsabé está viuda, y la ley no impedía que una mujer viuda tuviera otro matrimonio. Entonces él se trae a Betsabé a vivir a su casa. Betsabé queda embarazada por segunda vez y nace un niño que se llama Jedidías en hebreo y que nosotros conocemos con el nombre de Salomón. Entonces Salomón es un personaje interesante porque tiene un trasfondo, un nacimiento un poco complicado, un poco difícil. Este hombre vive años en la corte real. Cuando David está anciano lo llama y le dice: de todos mis hijos, Salomón, tú eres el que te vas a quedar en el trono, tú eres el que vas a ser mi sucesor, no eres el mayor, pero te vas a quedar en el trono. Y finalmente David muere, y ahora todo el reino de Israel, que en ese momento está unido todavía, es un reino ya grande, ya importante, poderoso, donde hay riqueza, donde hay ejército, todo eso queda en manos de un muchacho que se llama Salomón. Y este muchacho, que está joven, que ha tenido el mal ejemplo en su casa de ver cómo su papá tiene un montón de mujeres ahí, hijos y hermanastros y pleitos, lo primero que hace cuando le toca el trono a él no es hacer una fiesta, no es pegarse una borrachera, sino que se va para el templo. En este momento no hay templo en Jerusalén. Los israelitas están adorando a Dios en un monte que se llama Gabaón, y se va a Gabaón no a estar en un culto como este, sino que se va a ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios y a dormir ahí en el santuario. No sé si a usted le llama la atención eso, pero a mí me llama la atención que de pronto un muchacho joven se vea con todo el dinero del mundo, con miles de hombres y mujeres a sus órdenes, con poder político, con poder militar, y que no se le suba a la cabeza, que no se enfieste, que no haga loco, sino que se vaya para el templo. ¿Qué sería lo primero que usted haría si se sacara el premio mayor de la lotería? ¿No ha tenido fantasías de ese tipo alguna vez? No, nunca ha soñado con... No, pues yo soy cristiano, no juego lotería. No, déjese pajaradas. ¿Qué haría si jugara lotería y si se pega el mayor? Yo tengo una lista de cosas que yo haría. Al que le gusta viajar ya se ve por Europa, al que le gustan las casas buenas ya se ve con una mansión, al que le gustan los carros se ve con un Maserati. Cada uno tiene una idea. Pero ¿cuántos cuando tienen esa fantasía dicen: lo primero que yo haría sería irme a meter al templo y quedarme ahí postrado delante de Dios, orándole y dando gracias, y quedarme a dormir en el templo noches enteras? Mírela, como decía mi abuelita. La mayoría ni por la mente nos pasa eso. Tenemos una lista de cosas que queremos y por eso nunca nos sacamos la lotería. ¿Se acuerda del rabino judío que siempre se quejaba de Dios y decía: Señor, ¿por qué eres así conmigo, Señor? Señor, tengo 40 años de orar todos los sábados, de ayunar, Señor, para pegar el premio de la lotería. Señor, y todo el mundo lo pega, los gentiles, los pecadores, los borrachos, solo yo no, Señor. ¿Por qué me haces esto? Y oraba todos los días durante 40 años. Dice que a los 40 años Dios le habló y le dijo: hijo mío, es que tú eres tan avaro que ni siquiera me das la oportunidad, nunca has comprado un pedacito. Es muy difícil que los evangélicos peguen la lotería porque la religión de ellos no nos deja jugar. Una vez un pastor aquí en San Isidro estaba predicando en contra mía, para variar, y dijo que yo era tan re malo que yo cogía el carro y me iba a comprar lotería a San José a escondidas. Cosa que es una completa calumnia porque siempre la compro al aire libre. Hay que ser bruto para que uno vaya a coger un carro y irse hasta San José. Pero bueno, dejemos eso. El cuento es que Salomón, en el momento que pega el premio gordo de la lotería, no se hace loco, sino que decide ir al templo, humillarse, adorar a Dios
y postrarse delante de Dios horas y horas hasta quedarse a dormir ahí. A mí eso me bendice. Hace unos 15 años Dios me dio la oportunidad de estar en una ciudad de Puerto Rico que se llama Arecibo. Y una vez yo les conté esta historia a ustedes. En Arecibo tuve la oportunidad de conocer a un hombre que vivía en una chocita. Puerto Rico es un lugar desarrollado, no es como un país independiente, eso tiene el estatus legal, es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Entonces el gobierno gringo mete millones de dólares ahí, tienen buenas carreteras, buenas comunicaciones, pero esta ciudad de Arecibo es muy linda. Ahí está también el radiotelescopio más grande del mundo. Y ahí en un platanar, en una choza fea, que cuesta verla ya, conocí a un pastor, a un hombre que había sido pastor de una iglesia como de 200 miembros durante muchos años, y después de muchos años de ser pastor, se le metió el agua al hombre, le dio oportunidad al diablo, y se empezó a apartar, terminó alcohólico, terminó adicto a las drogas, dejó su familia, dejó la iglesia botada, y empezó para abajo, hasta que llegó al extremo de que era un indigente. Dormía en las calles, escarbaba entre la basura. Un hombre que había predicado el evangelio, que le había servido a Dios. Un hombre que había visto cientos de personas convertirse. Y en una de sus tandas o borracheras, como loco, compró algunos pedazos de lotería. Conste, voy a hacer la advertencia, no le estoy diciendo a nadie que juegue lotería. Si usted cree que es pecado, no la compre porque se va a sentir culpable. Además, no creo que sea el propósito de la voluntad de Dios que nadie de nosotros se haga rico con lotería. Creo que hay otras formas de prosperar y que Dios nos lo va a enseñar. Pero tampoco le estoy diciendo que se ponga esos legalismos estúpidos de que es pecado. Una vez un pastor le pregunté por qué es pecado. Me dice, porque Isaías dice que por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es vino y leche. Ah, carajo. Entonces no hay que comprar huevos, ni carne, ni nada. Pero no sé, la gente saca unas interpretaciones de la Biblia tan requete raras. Bueno, el cuento es que este pastor, cuando pasa la nube de la borrachera, descubre que tiene un chorro de pedazos del mayor y que valen millones de dólares. Y cuando el hombre ve la lista y comprueba y verifica, y lo primero que hace es que empieza a caminar. Está en ese momento ya no viviendo en Arecibo, sino está en San Juan, en la capital de Puerto Rico. Empieza a caminar por las calles de la ciudad, por los barrios, a ver dónde hay un templo abierto en horas del día. Y camina hasta que encuentra uno y se postra delante de Dios. Y empieza a pedirle perdón y a decirle: Dios, yo soy un desgraciado, tú eres un Dios increíble. Le pide perdón, se arrepiente. Y pasa horas ahí moqueando en el altar delante de Dios, se va para el banco y deposita a 3 años plazo los números de lotería. Y vuelve a vivir al chinchorro ese donde yo lo conocí. Cuando yo lo conocí faltaban como 6 meses para que se vencieran los 3 años. Entonces yo le pregunté: hermano, ¿y por qué hiciste eso? Me dice: pastor, yo tenía el cerebro turbado por el licor, por la droga, por el pecado. Y si de pronto me evocó ese montón de dinero, lo que hubiera hecho es más desgracias, arruinarme. Y entonces lo que sentí en ese momento era pedirle perdón a Dios por la misericordia de Él y darle tiempo a Dios para que me sanara la mente, me sanara el corazón, me diera entendimiento, me diera sabiduría de cómo podía usar ese dinero para bendecir el reino, para bendecir a otras personas, para bendecirme yo mismo después. Pero cuesta encontrar gente así. Y el caso de Salomón a mí me recuerda esto. El hombre de pronto se ve dueño de todo un reino y se va para Gabaón, sacrifica, adora a Dios y se queda a dormir en el templo. Y el versículo 5 dice que se le apareció Jehová a Salomón, y sé que se quedaba a dormir en el templo porque dice que se le apareció en Gabaón, que era el lugar donde le ofrecía sacrificios. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Esas 7 palabras, hermano, a mí me... Paremos aquí un momentito. Recuerde que no estoy predicando, estamos nada más meditando en este texto. ¿Qué haríamos nosotros si esta noche se nos apareciera Dios en sueños y nos dijera: pídeme lo que quieras? Cuando yo era pequeñito leía cuentos como estos. ¿De acuerdo? Iba por la playa, Aladino se encontraba la lámpara y la flotaba y salía un mago. Yo no conocía la Biblia, pero a mí se me hacía la boca agua y digo: Dios mío, ¿dónde me encuentro un genio? Alguien que le diga a uno. Y tal vez el genio le dice: te concedo nada más 3 deseos. Y usted pensaba, en Costa Rica tenemos cuentos como ese también, de que no sé si era un hada o quién se aparecía y que a un matrimonio pobre, y uno decía: uy, qué ganas de comer un buen pedazo de chorizo, decía el tipo.
y aparecía el chorizo a la mesa. Y la esposa le decía, idiota, ya perdiste un deseo, baboso, ojalá se te pegara ese chorizo a la nariz. Y el chorizo volaba y se le pegaba al tipo. Y ya se nos fueron 2 deseos. ¿Y ahora qué pedimos? Plata, ahora, ¿y para qué con este chorizo aquí guindando? Ahora lo único que nos queda es pedir que el chorizo desaparezca. Y entonces el tercer deseo era que el chorizo desapareciera y quedaba exactamente igual de pobres y arruinados que como estaban antes. Hay que saber pedir. Cuando nosotros oramos, ¿sabemos pedir? Tal vez usted cree que sí, pero Pablo dice que nosotros no sabemos lo que debemos de pedir y que por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude hasta orar, porque qué hemos de pedir como conviene, no sabemos. A veces pedimos cosas que Dios no nos da porque nos conoce y sabe que nos dañarían más bien. A veces pedimos cosas que son la voluntad de Dios, pero aún no es el tiempo de Dios para que las recibamos. Uno cree que uno es un artista, uno cree que uno es un vivazo y trata de meter a Dios ahí en historias, en cuentos, con las oraciones, acomodando la petición a lo que uno cree que necesita o lo que uno piensa que le conviene. Pero hermano, la Biblia dice que incluso para orar necesitamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, porque no sabemos todavía qué es lo que nos conviene. Tenemos un problema y oramos desesperados para que Dios nos los quite, y no sabemos si ese problema nos conviene tenerlo todavía dentro de una semana o un mes más. No sabemos si Dios está haciendo algo en nuestra vida a través de eso. Tal vez no tenemos carro y oramos desesperados por un carro y el carro no llega, porque Dios sabe que si llega, lo que menos vamos a hacer con ese vehículo es honrarlo a Él. Tal vez lo vamos a coger para andar paseando, para andar viendo a quién montamos, hermano. No sé si me estoy explicando. Pero yo creo que el tema de la oración en la vida del cristiano es un tema del que no nos han enseñado bien las cosas. Salomón está aquí y de pronto tiene la oportunidad de su vida, la oportunidad dorada, la oportunidad que todos nosotros hemos soñado alguna vez. Se le aparece no un genio, sino el Dios, el creador del universo, y le dice, pídeme lo que quieras. A mí no me sorprende que Dios haga eso, me sorprende que Salomón tuviera la respuesta tan lista, tan rápido, tan pronto, tan preparada. ¿Sabe qué le pide Salomón a Dios? Y Salomón le dijo, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Empieza Salomón pidiendo algo para él? Yo me lo hubiera tirado encima, hermano. Yo no dejo al Señor ni terminar. Salomón empieza recordando las bendiciones que Dios ha traído sobre su casa, sobre su familia. Antes de pedir nada, empieza reconociendo lo que Dios ha hecho. Y le dice el versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. ¿Y yo qué? ¿Perdón? Yo soy joven. ¿Y qué? No sé ni entrar. Oiga, no está hablando aquí el vecino de la esquina, está hablando el rey de Israel. ¿Qué quiere decir he aquí que yo soy joven? O sea, yo no tengo ninguna experiencia. Yo aquí no sé nada, no sé cómo gobernar. Soy rey, no porque me gradué en la universidad de rey. Soy rey porque soy hijo de David. David se murió y ahora me deja con esta cosa a mí. ¿Qué hago yo, Señor? Este no es mi pueblo, es tu pueblo. Yo no sé ni entrar ni salir. Y sigue explicándole. Y le dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Vamos a parar aquí un momentito. La primera cosa que yo noto aquí esta noche entonces, ¿cómo llega uno a adquirir sabiduría? Si la sabiduría es tan importante, si la Biblia dice que la sabiduría es mejor que las riquezas, si la Biblia dice que con la sabiduría usted puede agradar el corazón de Dios, ¿cómo se adquiere la sabiduría? ¿Yendo al kinder, a la escuela, al materno, al colegio, a la universidad? No, ahí va a adquirir títulos universitarios, grados académicos, eso no le va a dar sabiduría. Lo primero que yo noto en la vida de Salomón es que antes de que Dios se le aparezca, antes de que sea un hombre sabio, es un adorador. Es una persona que se toma la molestia de salir desde Jerusalén para subir hasta una montaña que se llama Gabaón, que queda a kilómetros de distancia, como cualquier otro israelita, como cualquier otro adorador. Él va con el pueblo, se identifica con ellos,
se humilla delante de Dios, ofrece sacrificios. La Biblia dice en Proverbios 1:7, que por cierto lo escribió Salomón, que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Jehová. Salomón es un adorador, es un hombre que se deleita, que no va al templo para que lo vean, que es el rey. Es muy divertido cuando hay campaña política, los candidatos van a todas las iglesias, se quedan un ratico para que los vean y piden el púlpito para saludar unos minuticos y después salen porque no les interesa adorar a Dios, lo que les interesa es que los vean ahí. Pero Salomón no, cuando los demás adoradores se han ido, él se queda en el templo, se duerme en el templo. Y ahí es cuando Dios lo visita y aprovecha para darle esto. Con todo respeto, yo no creo que ninguna persona vaya a alcanzar la sabiduría nunca si no aprende a humillarse delante de Dios y adorarlo. Este es el primer paso. Si usted puede ir a la U, genial. Si puede sacar 3 carreras, saque las 3. Si puede graduarse magna cum laude, gradúese. Pero todo eso no es nada delante de Dios. Puede impresionar a los hombres, le puede conseguir mejores salarios, le puede abrir ciertas puertas laborales, pero eso no toca el corazón de Dios. Lo que toca el corazón de Dios es ver a un hombre y a una mujer que pueden humillarse delante de Él, que pueden traer sacrificio de alabanza delante de Él. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo noto en esta historia es que para alcanzar la sabiduría tenemos que empezar por reconocer nuestras limitaciones. Si uno cree que es sabio, no va a poder aprender nada. Si usted tiene un pichel lleno de agua, pues no le va a poder echar agua. Para poderle echar agua al pichel, pero no tiene que estar vacío. Si queremos que Dios nos dé sabiduría, tenemos que empezar por reconocer que necesitamos sabiduría de Dios. Esto no lo estoy inventando yo, lo dice Santiago. Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, demándela de Dios, pídasela a Dios y Él se la va a dar en abundancia y sin reproche. Hay cosas que podemos pedirle a Dios y Dios no las va a reprochar por habérselas pedido, pero Dios nunca se va a molestar cuando usted le pida sabiduría. Si hay algo que toca el corazón de Dios, es oír a un hombre o una mujer, un hijo o una hija de Él, humillándose, adorándolo, diciendo de Dios, dame sabiduría. Yo no estoy hablando aquí de esas oraciones que hacen los muchachos de la iglesia cuando tienen examen en el colegio o la U. Pasaron todo el bimestre de vagos y la víspera del examen, la noche empiezan, Padre Celestial, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué lo va a iluminar? Dame sabiduría, Señor. No estoy hablando de eso. Usted no quiere sacar una buena nota. Estoy hablando de una actitud de reconocer que estamos puestos en situaciones en las que no sabemos cómo entrar ni cómo salir. Que a veces estamos en una situación financiera en que nos creamos el gato de los negocios. La cosa está trabada y tenemos que humillarnos y decirle, Dios, la verdad es que esto, si no me sacas tú, yo no sé cómo salir. A veces estamos en un problema de familia, a veces estamos en un problema legal, en lo que sea, laboral, profesional, académico. Pero nosotros tenemos que aprender no solo a ser adoradores antes de que venga el problema, tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones. Uno de los problemas que tiene Costa Rica, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Aquí nadie es limitado. Nosotros sabemos de todo. Vaya usted al estadio, siéntese a ver un partido de fútbol por televisión. En Costa Rica no hay hombre que no haya mejengueado alguna vez. Todos pateamos aunque fuera una naranja. Pero eso no nos autoriza para decir que somos futbolistas, ni que somos técnicos, ni que sabemos nada de fútbol. Pero hay que oírnos cuando vemos un partido de televisión. Che, yo no sé qué le pasa al chaval. ¿Quién lo pone de extremo izquierda? ¿Cómo se le ocurre al entrenador alinear? Hermano, ese tipo fue, estudió, pasó años, ha dirigido cientos de partidos. Usted lo único que ha hecho es echar panza y criticándolo y viéndolo. Nosotros corregimos las alineaciones. Ese árbitro, oigan los estadios, animal, caballo. Eso si no le asolan la madre el pobre árbitro. El árbitro tiene un gafete de FIFA, la Federación Mundial, por Dios. Entrena, estudia. Usted no, hermano. Si usted lo ponen a arbitrar, ni el pito puede soplar después de media hora, ya no echa. Pero nosotros sabemos de todo, de arbitraje, de fútbol, de alineamiento, de política. Nosotros arreglamos el país en 2 monazos. No podemos administrar la pulpería de nosotros, pero le decimos a doña Laura cómo tiene que administrar el país. Y si nos convertimos y nos hacemos evangélicos, peor todavía, ¿no? Todo el mundo sabe de iglesias. No se han ganado un alma en la vida, pero ellos en la iglesia la arreglan en 2 monazos. Aquí lo que hace falta es esto y lo otro, pastor. ¿Y cómo sabe usted? Yo nunca he hecho nada. Aquí todo el mundo es candidato, hermano, a lo que sea, a munícipe, a diputado, a regidor, a alcalde, a presidente. Nadie le tiene miedo a nada. Le ofrecen un puesto, yo voy para adelante, claro, nómbreme.
Y ahí pues usted ve esos pleitos de gatos en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, en todo lado. Todo el mundo quería llegar arriba y cuando llegan nadie sabe para qué era ni qué era lo que había que hacer. Somos incapaces de reconocer nuestras limitaciones, de decir, mire, me encantaría ese puesto, pero la verdad es que yo no siento que tenga las habilidades ni la capacidad. Creo que hay personas mejor dotadas que yo para hacer eso. Le agradezco la honra, la distinción que me ha dado fijándose en mí, pero yo me hago a un ladito porque no siento que es eso para lo que Dios me ha llamado. ¿Hacemos eso? Los ticos somos famosos porque le hacemos tiro a todo. No importa que no tengamos ninguna experiencia, no importa que no sepamos nada. Hay una película que se llama Catch Me If You Can, no sé si la han visto, con Leonardo DiCaprio. Atrápame si puedes. ¿No la han visto? No. Es un tipo, y es histórico, es un tipo que nunca estudió, nunca hizo nada, y él falsificaba todo, era un falsificador de primera, falsificaba cheques, títulos universitarios, se hacía pasar por abogado y litigó en los Estados Unidos, se hacía pasar por médico sin haber estudiado ni un día medicina, y entraba en los hospitales, se hacía pasar por piloto de aerolíneas, sin haber manejado nunca, pero en una avioneta, a todo le hacía tiro. ¿Sabe qué? Hasta que lo agarró el FBI. Lo que a mí me asombra de Salomón, lo primero que uno descubre es que Salomón no era tico. Le digo, Señor, estoy metido en una camisa de 11 varas, se murió papá y me dejó en esta cosa, y yo soy muy joven y no sé cómo entrar y no sé cómo salir. La otra cosa es que, oiga lo que le dice a Dios, le dice, y estoy en medio de tu pueblo, no dice mi pueblo, como rey, sino este es tú. A mí me encanta eso. Los reyes siempre hablan de mi pueblo, yo soy el dueño. Salomón dice, ese pueblo no es mío, Señor, es tuyo, yo aquí soy un empleado. Él le dice, has puesto a tu siervo. Es interesante cuando uno va a las reuniones de pastores, el concepto que tienen los pastores. Lo primero que le dicen a uno, hola, fulano, ¿cómo está tu iglesia? Y mira cómo cuesta meterles en la cabeza que yo no tengo iglesia. El pastor no tiene iglesia, el pastor es un siervo de la iglesia, no es el dueño de la iglesia tiene dueño. Jesucristo la compró con su propia sangre, no el pastor. El pastor es un empleado nada más, puede morirse, puede irse, y la iglesia tiene que seguir caminando porque no es de él. Pero cuando usted ve a los pastores, hermano, mi iglesia está creciendo, mi iglesia está en problemas, mi iglesia está prosperando, mi iglesia esto, mi iglesia, hermano, usted no tiene iglesia. Este no es el pueblo de Salomón, ni de Pepe, ni de Pericos de los Palotes. Este es el pueblo del Señor, el que Jesús compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y mientras nosotros no tengamos esa mentalidad de siervos, nunca vamos a alcanzar la sabiduría. Número 1, es un adorador, ¿sí? Número 2, reconoce sus limitaciones. Le dice, Señor, no tengo experiencia, no tengo edad. Número 3, reconoce su lugar. Yo aquí seré rey, me sentaré en un trono de oro, tendré corona, pero yo soy un siervo nada más. El dueño de esta gente eres tú los sacaste de Egipto, tú los creaste, yo no. ¿Seguimos entonces? Bueno, vale que iba a hablar poquito hoy. Ahora llega el momento, ya expuso su situación, ahora llega el momento de pedirle a Dios lo que él quiere. Versículo 9 le dice, da pues a tu siervo, otra vez, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Otra vez, ¿este qué? No dice este mi pueblo, ni este pueblo, sino tu pueblo tan grande. ¿Qué es lo que pide Salomón entonces? Pide un corazón entendido. Esa es una forma hebrea de hablar. Usted no entiende con el corazón, obviamente entiende con el cerebro. Dame un corazón entendido, Señor, que yo pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, que sepa cómo juzgar, que sepa cómo gobernar, que sepa cómo impartir justicia. Señor, este pueblo es demasiado grande para mí. Un muchacho soltero, rey, con plata, pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero le pide a Dios que le dé un corazón entendido, le pide a Dios discernimiento. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy en día le pide a Dios discernimiento, hermano? La situación de la iglesia de Cristo es calamitosa en el mundo. Hay tantas cosas que se están predicando que parecen el evangelio, pero no son el evangelio. Y la gente aplaude y grita amén y aleluya y habla en lenguas y no están entendiendo nada, hermano, que los están llevando por otro lado, por otro camino.
¿Por qué? Porque las cosas que menos le pedimos a Dios hoy en día es discernimiento. Discernir es separar, es distinguir, como está diciendo Salomón, lo bueno de lo malo, lo que es palabra de Dios de lo que es invención humana, lo que es unción del Espíritu Santo de lo que es pura emoción. La iglesia ha perdido la capacidad de discernir. Hoy oramos por plata, oramos por avivamientos, oramos por milagros, pero no estamos orando por discernimiento. Perdóneme que le diga esto, tal vez yo estoy equivocado al generalizar, pero por lo menos lo que yo siento, ¿no? Es que la mayoría de personas en la iglesia no tienen la menor idea de qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina, de qué están haciendo en el corazón de Dios y qué es lo que nace tal vez en la emoción del predicador, nada más. Salomón se agarra de una vez, hermano, ahí de los cuernos del altar y le dice: Dios, dame un corazón entendido y dame la capacidad de separar, de distinguir, de hacer diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el versículo 10? Dice que al Señor le ¿qué? ¿Qué? Le agradó esto. ¿Recuerda lo que dice Santiago 1:5? Que cuando alguien le pide a Dios sabiduría, Dios se la da en abundancia y sin reproche. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que su pueblo le pida sabiduría. Pregunta de examen esta noche: ¿no cree usted que nosotros deberíamos empezar a archivar algunos asuntos de oración que tenemos por ahí, algunas peticiones, y empezar a poner en primer lugar en nuestra agenda de oración: Señor, dame sabiduría? Tal vez no para gobernar Costa Rica, pero dame sabiduría para relacionarme con los hermanos, con los vecinos, en el trabajo, en los negocios, en la familia, con los que no nos quieren. Y permítame decirle algo interesante. Dice, número 1, que a Dios le agradó que Salomón pidiera esto. Y ahora empieza a hablarle otra vez. Versículo 11. Le dice: porque has demandado esto, o sea que sabiduría, corazón entendido, discernimiento. Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. ¿Qué quiere decir aquí pedir para ti muchos días? O sea, una larga vida. Salomón no le importaba morirse a los 30 o a los 40 o a los 50, con tal de que se muriera sabio. Nosotros queremos vivir hasta los 120, aunque sea brutos. Hay gente que lucha y lucha por vivir, pero yo no sé para qué, si no hacen nada. Salomón no está pidiéndole al Señor muchos días. Dice: ni pediste para ti ¿qué? Riquezas. ¿Usted cree que hay gente que está pidiendo riquezas? ¿Ah? Créame, hermano, que yo considero que de las oraciones que se levantan al trono de Dios, por lo menos el 80% tienen que ver con plata. Señor, me quedé sin el pago de la luz, me va a cortar el agua, la casa me la va a quitar, el carro, Dios mío, súpleme, Dios mío, dame. Tú eres Yahvé Jireh, Señor. Deuteronomio 28 dice. Salomón no está ni pidiendo largura de días, ni está pidiendo riquezas. Hay otra cosa que le llama la atención al Señor que un rey no pida. ¿Sabe cuál es? Dice: no pediste la vida de tus enemigos. Un rey tiene enemigos, los reyes vecinos dentro del mismo estado. Salomón podía haberle dicho: Señor, lo único que yo te pido es que mientras yo gobierne. Salomón quiere decir rey de paz, hijo de paz. Que mientras yo gobierne haya paz, que mi nombre sea profético. Señor, mata a todos mis enemigos, mátalos de alguna peste, de alguna enfermedad, que les caiga un rayo, que perezcan en la batalla. Salomón no está preocupado por nada de eso. Su padre David le dejó enemigos. Y Dios enumera y dice: qué raro, este hombre no me pidió ni largura de días, ni me pidió riquezas, ni me pidió ¿qué? Victoria sobre sus enemigos. ¿Por qué cree que Dios está como sorprendido? Porque yo creo que Dios estaba acostumbrado a oír todas las oraciones que le llegaban arriba, eran sobre esos 3 temas. Y ahora le aparece un tipo que le sale con un cuento completamente nuevo. Le dice: quiero sabiduría. Dice: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, dice Dios, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ok, ese es el dictamen de Dios. Salomón es el tipo más sabio que ha existido. Antes de él no hubo, y después de él, como dijo la viejita, no habrá. El predicador está diciendo que habrán muchos Abrahames, pero como Abraham no habrán. Habrá muchos Salomones, pero como este, no hay. No ha habido uno antes ni se levantará otro después. Este es el resumen de la sabiduría. Pero, antes de que usted se me ponga místico, sigamos leyendo lo que dice el Señor.
Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que ¿qué? Que no pediste. La Biblia dice que el Dios al que usted adora es un Dios que es poderoso para darnos las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando tenemos un orden de prioridades correcto, Dios nos va a sorprender. Nos va a dar cosas que no le hemos pedido. Pero tenemos que tener el orden correcto. A veces ni siquiera recibimos las que estamos pidiendo porque estamos pidiendo en el orden equivocado. Pero cuando alineamos nuestras prioridades con la prioridad del Rey, entonces vamos a ser sorprendidos por Dios. Vamos a recibir lo que pedimos y aparte de eso Dios nos va a traer lo que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las añadiduras. Tal vez en este contexto usted puede pensar ahora mejor la frase de Jesús, que todos la sabemos. Jesús dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. Ahora note lo que Jesús dice: dos cosas hay que buscar, el reino y ¿qué? Y su justicia. Salomón estaba pidiendo justicia, sabiduría y discernimiento para gobernar ¿qué? El reino. Yo creo que cuando Jesús hizo esta promesa en Mateo, estaba recordando precisamente a Salomón. Salomón está buscando un reino justo y entonces Dios le da lo que le pide, el reino y su justicia, y aparte de eso empieza a añadirle cosas, las cosas que Salomón no le había pedido. Dice: como me pediste esto, entonces yo he decidido que te voy a dar también riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Esa es mi historia esta noche, amado. Porque no quiero que salgan de aquí diciendo: uy, hermano, sí es cierto, yo he estado en pecado, le he estado pidiendo dinero al Señor. No, no, Dios sabe que usted ocupa dinero. Vuelvo, Jesús dijo: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que usted necesita, Dios sabe lo que yo debo, Dios sabe cuánto tengo que pagar el próximo lunes. Dios sabe que en el banco lo aman a usted y lo llaman cada semana para recordarle que se presente. Dios sabe que usted tiene problemas con sus hijos y con sus hijas. Dios sabe que padecemos problemas emocionales y nos deprimimos y nos emocionamos. El Señor nos conoce de arriba abajo, por fuera y por dentro. De hecho, la Biblia dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la conoce toda. Pastor, y si es así, entonces ¿por qué oro y Dios no me responde? Tal vez sí le está respondiendo que todavía no, le está respondiendo que espere, o le está respondiendo esta noche diciéndole: hay que empezar a cambiar las prioridades. No levante la mano, no diga amén. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos cometido errores en la vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho cosas o hecho cosas que un tiempo después miramos para atrás y decimos: pero qué bruto, ¿cómo hice eso? ¿Cómo dije aquello? Nunca le ha pasado, solo a mí. Yo padezco esa enfermedad, hermano, y de forma recurrente. Y a veces uno lo hace con la mejor intención. A veces usted cree que era la voluntad de Dios algo, que era correcto, y pues se dio cuenta que metió la pata. ¿Cuál es la solución para esto? Ya no podemos echar el cassette para atrás. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es humillarnos delante de Dios, convertirnos en adoradores, reconocer nuestras limitaciones, como hizo Salomón, reconocer que la gloria es de Dios, el pueblo es de Dios, la obra es de Dios, todo lo que tenemos proviene de Dios, y decirle: Señor, tengo muchas necesidades, pero mi principal necesidad es que me des sabiduría, Señor, que me des entendimiento, que me des la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que me bendice y lo que no me bendice, lo que bendice a otros y lo que va a ser estorbo para otros. Y cuando usted ora así y yo oro así, entonces el corazón del Padre se alegra. No dice Santiago que algunas veces el Señor va a responder. Dice que al que le pida sabiduría, Dios se la va a dar, y no por cuentagotas. Dice: se la va a dar en abundancia y sin reproche. Ahora, yo no me quiero meter en esto, no me quiero extender, pero a mí me gustaría que los que les gusta estudiar la Biblia vayan a sus casas. Dedique esta semana a buscar, por ejemplo, en el libro de Proverbios lo que habla de la sabiduría. Dice que la sabiduría va a traer riquezas a su casa. Eso dice la Biblia. Dice que lo va a poner en gracia delante de Dios y delante de los hombres, que le va a abrir puertas. Alguna gente piensa que la plata los va a hacer sabios. No, no, hermano, hay ricos que son completamente brutos. La plata no da la sabiduría, pero la sabiduría tarde o temprano lo va a llevar a la prosperidad de Dios y a la bendición de Dios. Nosotros a veces oramos para que Dios nos dé dinero y no tenemos la sabiduría, y Dios no nos lo da porque si nos lo diera, podríamos utilizarlo para mal. Lo malgastaríamos.
Hoy que estoy hablando de la lotería, no pensaba hablar nada de esto. Le voy a contar otra historia relacionada con eso y aquí termino. Yo debería tener unos 10 años de edad y un amigo de la familia llegaba con alguna frecuencia a nuestra casa en Daniel Flores, frente a la escuela. Ahí tenemos una casa grande, vieja, donde todavía viven mis papás, en el mismo lote. Y este amigo que llegaba era alcohólico, pero no eso era de tandas, de borracheras, de semanas. Mi papá también era bueno para el chupe. Entonces ellos eran amigos, compas ahí de fiesta, de farra. Y nunca se me olvida que estando yo chiquillo, en una ocasión llegó este señor tan ebrio a la casa, estaba de parada, lo que el alcohólico llama de parada, ya cuando ya el cuerpo no da más y empiezan, a veces tienen que internarlos en el hospital para hidratarlos con suero y todo. Él todavía no estaba de hospital, pero estaba tratando de pararla y entonces llegó a la casa y dentro de la escasez de nosotros, mi mamá le hizo una sopa, no sé, de papas o de fideo, pero no creo que tuviéramos nada más. Le hizo una sopa caliente para ayudarle al hombre a echarle algo al estómago, porque el alcohólico cuando anda de tanda normalmente no come, no puede comer, solo alcohol es lo que le mete al cuerpo. Entonces mi mamá le hizo una sopa caliente. Y yo recuerdo, tengo la escena grabada, que él estaba todavía tan borracho que estaba tratando de tomar la sopa con un tenedor. O sea, ni siquiera se daba cuenta, ese era el nivel de alcoholismo que andaba. Era un domingo. Y lo recuerdo como si fuera hoy porque los sorteos de la Lotería Nacional de la Junta de Protección son los domingos. Y en esa época, no sé ahora, se jugaba como a las 5 de la tarde, no había televisión. Lo que teníamos era un radio Sanyo de plástico rosado con 2 perillones. Ustedes nunca vieron eso ahora porque tienen iPad y todo, iPod y todas esas carajadas. Pero nosotros lo que teníamos era eso, un radio. Y como no había nada que oír, solo creo que había 2 emisoras, Columbia, Monumental y aquí en San Isidro una radio llamada Radio Satélite. No, entonces el radio estaba puesto todo el día, el radio con unas pilas Rayovac ahí, con un tubo plástico y 4 pilas adentro. Ustedes no han visto nada de esas cosas. Y el radio pasaba ahí, no importa, cantaban rancheras, había un programa que se llamaba Escuela para Todos, había una cosa que no eran telenovelas, en esa época no éramos tan sofisticados, se llamaban radionovelas. Había una famosa que se llamaba Kazán el Cazador, no sé si alguien la vio, pero eso está genial, hermano. Eso deberían darlo otra vez. Chucho el Roto. Pero voy a disculpar su ignorancia porque ustedes son muy jóvenes. Y los vecinos se sentaban alrededor del radio, hermano, a escuchar a mi pequeño Roberto disparando en el África, en Kazán el Cazador, y a Chucho el Roto, y a que había otras más. Había una serie que se llamaba La Ley contra Lampa, que era espectacular. Sonaba una música de misterio y salía una voz así de locutor que decía: siguiendo a las personas honestas siempre hay un delincuente, pero entre este y aquellas la justicia vigila implacable. Y ya a mí se me paraba todo el pelo, ya seguía algún robo, un asesinato, era una cosa lindísima. Nada de pasar uno como tonto ahí con un teléfono mandando mensajes, no, era bonito y se hablaba con los vecinos y se comentaba, era otra cosa. Pues ese día terminaban las caradas novelas y seguía el sorteo de la lotería. Resulta que en la bolsa de la camisa de ese señor que estaba ahí tomando sopa le salía como un pedacito de lotería. Quién sabe cuándo lo había comprado durante la semana, pero ahí lo andaba, la camisa toda sucia, manchada. Y dan el sorteo y mi mamá le saca el pedacito de lotería y no era uno, eran 3. Y se ponen a ver y dicen en la radio el número y la serie, o la serie y el número, no sé qué dicen primero, y coincidían exactamente. Y me dice mi mamá, ahí fue cuando yo descubrí que mi mamá era tonta. Hasta ese momento yo creía que mi mamá era muy inteligente, pero le dijo al tipo, el hombre ni sabía que andaba lotería. Y le dice: mira, yo creo que pegaste. Y yo le torcía los ojos y le hacía muecas y no captó. Y entonces, como yo era el único varón de la familia, me dice mi mamá: anda y le preguntás a don Hernán a ver si es cierto, porque al rato yo oí mal. Don Hernán León se llamaba, era un señor que era guarda en el beneficio que era de don Carlos Neverman en ese momento, que ahora es por el café, ahí en Daniel Flores. Y ese señor de guarda pasaba en un banquito cuadrado y sentado todo el día con una pistola y oyendo radio. Y él era como el noticiero del pueblo, porque no toda la gente era rica y tenía radio, entonces él tenía una libreta y apuntaba los números de la lotería y los chances y la gente le iba a preguntar. Entonces yo me voy, subo la cuestita, me voy de don Hernán y le digo: Hernán, ¿qué salió hoy en la lotería? Dice mi mamá. Y me dice el número y la serie y me voy y lo revisan y era.
pegó 3 pedazos del mayor con todo y serie. 4 meses después, hermano, no tenía un 5 en la bolsa y estaba a punto de morirse de la solemne borrachera que se había alzado. Lo único es que cuando yo llegué con la noticia, ya voy a terminar. Cuando llegué con la noticia y le dije, el tipo me dice en su borrachera: si es cierto, pídame lo que quieran, igual que Dios a Salomón, y yo se lo regalo. Y hermano, mi mamá nunca ha parido brutos. Yo vi la oportunidad ahí y el sueño de mi vida, le dije, yo lo que quiero es una bicicleta. Nosotros éramos tan pobres que una bicicleta, ¿de a dónde? Nunca. Y me dice, si eso es cierto, yo le regalo la bici. Eso fue domingo. El lunes en la tarde, el hombre llegó a la casa otra vez y me dice, vamos a comprarle la bicicleta. Borracho, pero con palabras, así me gusta. Y me trajo donde Wilson Valverde, que en esa época tenía ahí en una esquinita del parque su primer negocito, hermano. Y en todo el negocio de Wilson lo que había era una bici nada más. En esa época la bicicleta era una cosa negra que les decían las mormonas, y de una marca Raleigh, y eran por número, una 28, decía uno. Y le decían las mormonas porque en esa época empezaban a llegar misioneros mormones aquí y andaban esas bicis por arriba y por abajo. Pero yo todavía estaba muy pequeño para andar en una, y no había, gracias a Dios. Y lo que era una bicicleta que todavía la veo, la huelo, era celeste con blanco. La marca nunca la había visto antes como Salomón y nunca más la volví a ver. Se llamaba Ben Hur. Tenía un maletincito atrás debajo del asiento para echar las 2 llavecitas. Esa bicicleta traía más herramientas que el carro que acabo de comprar, hermano. Traía llaves, aceiteras. Y estaba envuelta en un papel ahí para que no se despintara en el transporte. Y empezamos a quitarle el papel y las llantas olían riquísimo, los pedales. Yo era el niño más feliz de este planeta. Ya el sermón lo terminé hace rato. Si usted se queda aquí es por tonto, y ya podía haberse ido. Mi tema es que de nada sirve el dinero si no tenemos la sabiduría primero. Este señor pegó la lotería, pero no tenía la sabiduría para administrar el dinero, y entonces lo que hizo fue más bien hacerle daño. Terminó dejando a su familia, terminó más borracho que antes y terminó sin un 5. El único que salió bendecido fui yo. Entonces esa bicicleta, solo me faltaba dormir con ella en la cama, ¿no? Y mi mamá siempre ha sido muy cuidadosa, no muy sobreprotectora, entonces siempre me decía, y mi hijo puede andar en bici, pero por favor no vaya a la carretera. En esa época estaban arreglando la carretera interamericana y le iban a poner asfalto por primera vez. Un día mis papás se vinieron para el centro a hacer no sé qué mandado y yo me quedé solo con la bici. Tenía tal vez mes y medio de tener la bicicleta. Cogí la bicicleta, salí obviamente a la carretera y me fui hasta Pacuar. Pero como del Peje hacia Pacuar estaban chorreando asfalto caliente las máquinas. Yo no sabía nada de eso, entonces yo iba atrás con la bici. Luego volví a la casa. Cuando llegué a la casa llegaron mis papás y mi mamá, que tenía discernimiento como Salomón, se queda viendo la bici y me dice, hijo, ¿usted salió a la carretera? Y le digo, no, mami. Eso de una corcha de asfalto pegado a las llantas que ya casi no pasaban por el guardabarro, ma. Y entonces mi mamá llamó a mi papá y le dijo, Víctor, Yamil andaba con la bicicleta en la carretera. Mi papá, que siempre ha sido un hombre súper misericordioso, dijo, bueno, usted estaba advertido que no puede salir a la carretera. Y salió, sí, salí. Ok. Al día siguiente fue, se llevó la bici y se la cambió el señor por una chancha. Yo no lloré porque siempre he sido muy duro de rienda. Yo sentí que me moría. Y entonces mi mamá trató de consolarme explicándome que la chancha estaba aumentada, decían ellos. O sea, la chancha venía. Y a mí qué me importa, estaba aumentada o sin aumentar. Y voy a andar montado en chancha yo para arriba y para abajo. Yo lo que quiero es mi bicicleta. Y hice un berrinche o no sé qué grosería o qué mala crianza les dije. Entonces mi papá me dijo, bueno, entonces de castigo vendo la chancha también. Para nada casar luego el cuento me quedé sin la bici, sin la chancha, sin los chanchitos. Y creo que mi papá se alzó en otra fiesta con la plata de la chancha y hasta la fecha nunca más pude volver a tener bicicleta. Pero le digo que a veces la vida le ofrece a uno esa oportunidad. ¿Quiere algo? Pídalo.
Cuando Dios le dé la oportunidad, hermano, aprovéchela. Cuando Dios le abra la puerta, entre por ella. Atrévase a pedir. Pero primero que nada, pidámosle a Dios sabiduría para que cuando las puertas se abran, sepamos cuál es la puerta que Él está abriendo. Amén. Pónganse de pie esta noche. Muchas gracias.